En el año 480 a.C., el rey Jerjes I del imperio persa, en la Biblia es conocido como Asuero, cruzó el mar Egeo con un ejército de más de 2 millones de soldados para conquistar Grecia. Tenía que llegar a la capital, a Atenas, pero para llegar a Atenas debía pasar por un estrecho desfiladero llamado la Termópilas, una garganta tan angosta que apenas permitía el paso de unos pocos hombres a la vez. Para defender ese paso, el rey de Esparta, el rey Leónidas, reunió a 300 hombres. Durante una semana resistieron con valentía. Todo indicaba que Jerjes jamás pasaría hasta que apareció un traidor, Efialtes de Tesalia. Efialtes le reveló a los persas un camino oculto entre las montañas para llegar por la retaguardia de los espartanos. Y gracias a esa traición, los persas atacaron por la retaguardia y los vencieron. Del mismo modo, Apocalipsis 12 nos habla de una guerra mucho mayor que la de los persas y los griegos, la guerra entre Cristo y Satanás, y de un traidor terrible, Satanás, peor que Efialtes. El capítulo 12 se desarrolla en 3 partes o escenas. La primera parte, el nacimiento del niño. La segunda parte, la expulsión de Satanás del cielo. Y la tercera parte, la persecución del dragón contra la mujer. Hoy vamos a estudiar las primeras 2. Y aquí comienza la historia más grande jamás contada. El gran conflicto por tu corazón y mi corazón. Abramos la Biblia en Apocalipsis 12, verso 1 y 2. Apocalipsis 12, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Juan contempla una escena majestuosa. Una hermosa mujer resplandeciente, vestida del sol, con una corona de 12 estrellas y parada sobre la luna. Pero aquella belleza de aquella mujer se mezcla con dolor. Está a punto de dar a luz. No son los primeros dolores, está a punto de dar a luz. En la profecía bíblica, una mujer pura simboliza al pueblo fiel del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 6 de su libro, versículo 2, el Señor dice de esta manera: estoy por destruir a Sión, tan hermosa y delicada. Si ustedes se fijan, el profeta habla de Sión en términos femeninos, hermosa y delicada, como hablando de una mujer. Y en el capítulo 51 y el versículo 16, dice que Sión, pueblo mío eres tú. Claramente Isaías se refiere al pueblo del Señor como una mujer. El apóstol Pablo también usa la misma figura. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2, dice él: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo le llama al pueblo del Señor? Una virgen pura. Esa mujer de Apocalipsis 12 simboliza a los creyentes de todos los tiempos. El pueblo que Dios ha guiado desde los patriarcas hasta la iglesia cristiana actual. La corona de 12 estrellas tiene un profundo significado. Recuérdese usted, en Apocalipsis 1 estudiamos que las estrellas representan personas, los líderes, los mensajeros del Señor dentro de la iglesia. Las 12 estrellas aluden tanto en el Antiguo Testamento a los 12 patriarcas de Israel y en el Nuevo Testamento a los 12 apóstoles.
Son el símbolo de la plenitud de la iglesia, unida en toda época por la misma fe. Me encanta el himno tema. ¿Sabían ustedes que ese canto, por lo menos en 3 congresos mundiales, ha sido el canto tema? Y fue tanta la aceptación que terminó ingresando en el himnario adventista, porque en el antiguo no estaba. Una esperanza, una misma fe. La plenitud de la iglesia, unida en todas las épocas por la misma fe. El sol que viste a esta mujer es Cristo, que en la Biblia se le conoce como el sol de justicia. Malaquías 4:2 lo dice: mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Su pureza, su fidelidad y su testimonio son el reflejo del carácter de Cristo. Por eso dice que está vestida del sol, refleja el carácter de Cristo. Hagámonos la pregunta honesta, mi querido hermano cristiano, representado por esta mujer: ¿reflejas tú el carácter de Cristo? ¿O de repente se te sale el carácter de Satanás? La luna debajo de sus pies representa el sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento. Esas sombras que apuntaban a Cristo quedaron atrás cuando la luz plena del Evangelio iluminó el mundo. Dice que la mujer de Apocalipsis 12 está clamando con dolores de parto. Ese clamor representa la angustia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. El sufrimiento de Israel esperando al Mesías. Y luego el sufrimiento de la iglesia esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Aquí se nos muestra claramente la transición del Israel antiguo a la iglesia cristiana. El paso de una dispensación a otra. La mujer vestida del sol es en realidad la historia viva del pueblo de Dios, nacida en dolor, probada en la fe, pero siempre iluminada por Cristo Jesús. Versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Juan ve esta otra gran señal en el cielo, un gran dragón rojo. Este color escarlata evoca sangre, violencia, persecución. Es un símbolo del poder destructor de Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de la iglesia. Pero miren lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón de Apocalipsis 12 no es un monstruo mitológico, como los que vemos en los libros o en las películas. Claramente dice el versículo 9 que representa a Satanás. Satanás actuando por medio de los imperios de la tierra. Las 7 cabezas y los 10 cuernos evocan las características de la bestia de Apocalipsis 13, que estudiaremos el día jueves. Pero también nos recuerda a las bestias de Daniel capítulo 7. Nos recuerda que Satanás opera a través de agentes humanos para ir en contra del plan divino. Satanás usa a los mismos seres humanos. El texto agrega que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa imagen nos recuerda
La primera traición del diablo en el cielo y cómo fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles con su cola de mentira. Los arrastró. Recordemos que Satanás es conocido como el padre de la mentira, así lo llamó Jesús. A veces yo me pregunto, ¿y si fue capaz de engañar a ángeles, seres perfectos en una esfera perfecta, qué no puede hacer con nosotros? Recuerdo cuando yo era niño, allá en Usulután, en mi pueblo, en los 80. Los domingos era el día en que los pobres campesinos que se ganaban la plata trabajando duro, iban al pueblo a echarse el guaro. En ese entonces existía el tic-tac. Su pachita, su botella. Y uno bien los notaba cuando ya iban de regreso para su casa en el campo. Aquellos iban que les movían el camino, hermano. Y había uno que pasaba así, mire, con la guarizama fuera del... Si conocemos, para los que no son salvadoreños, en El Salvador existe el machete y la guarizama. Y para los salvadoreños más jóvenes, ¿cuál es la diferencia? El machete es para trabajar, la guarizama es para matar. La guarizama termina en punta filosa. Y esa brillaba de filo. Y ese borracho pasaba frente a la casa, hermano, hasta los perros se escondían, porque volaba por todos lados el filo aquel. Y gritaba, y en una ocasión dijo, bien me recuerdo cuando ese hombre dijo, y si el diablo se me aparece, lo parto también. Pobrecito, no comprendía que el diablo lo tenía ahí. Más adelante el diablo lo tiraba en una cuneta. Ese es el enemigo. No solo arrastró a la tercera parte de los ángeles, allá en el Edén, hizo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se unieran a su rebelión. Y nosotros entramos en ese gran conflicto. Pecamos, y con el pecado entró la muerte y la degradación. Dice el verso 5, que después de estar dando los dolores de parto, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El centro de la visión de Apocalipsis 12 es el nacimiento del niño. Ese es el centro. Aquel hijo varón, el Mesías prometido. La mujer, que es el pueblo del Señor, da a luz al Salvador del mundo. Juan no deja espacio para duda. Ese niño es Jesucristo. Desde el inicio, Satanás procuró matar a Jesús cuando vino a esta tierra. No, allá en el cielo me venció, dijo el diablo, pero aquí está en mi ring, aquí yo le gano. Jesús vino de visitante. Es difícil ganar de visitante, pero los chapines no ganaron en el partido. Y no solo ellos, ¿verdad? Ay, Señor, bueno, mejor ni recordemos eso. Y Satanás dijo, él viene de visitante, aquí le gano. Y primero usó a Herodes para intentar matarlo, ¿se recuerdan? Todavía hay una fiesta que se celebra ahora, la matanza de los santos inocentes. Pero no pudo. En el desierto quiso vencerlo, pero no pudo. Y más tarde Satanás se sirvió del poder del Imperio Romano y del liderazgo de los judíos para condenarlo a muerte. Pero tú sabías que cuando Satanás usa estas herramientas para llevar a Jesús a la cruz, en realidad ya Satanás ya no quería matarlo. ¿Sabías tú eso? Lo que Satanás quería era hacerlo sufrir tanto que él nos dejara y se fuera. Desde el Getsemaní se le presentó
uno de tus más cercanos te va a traicionar. El que dices que es el mejor, ese te va a maldecir y te va a negar. Todos te dejarán. ¿Para qué salvarás a estos humanos ingratos? Vete para el cielo. Cada latigazo, cada escupida, la corona de espinas, cada golpe en su cara. Vete, 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 déjalos que mueran. Pero Jesús tenía claro lo que haría. Llegaría hasta la cruz, derramaría su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahí en la cruz, Jesús venció el pecado, pagó la deuda que como humanos teníamos. Pero su victoria fue más allá. Al tercer día resucitó de entre los muertos y fue arrebatado para Dios y para su trono. El intento del dragón fracasó. El niño que debía morir se convirtió en el rey del universo. Versos 7 y 8. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora Juan contempla otra escena impresionante, una guerra en el cielo. No fue una batalla con espadas, hermanos, ni con fusiles, ni con pistola, sino que fue un conflicto de lealtad y verdad, donde cada ser celestial decidió a quién servir, si a Dios o al acusador. Aquí el texto menciona un tercer personaje. Ya está la mujer, ya está el dragón, pero ahora aparece Miguel. El nombre Miguel significa ¿quién? Como Dios. Ese nombre no es casual, expresa el carácter de Cristo Jesús. Miren, en la Biblia Miguel aparece 5 veces. En Daniel, el capítulo 10, el verso 13 y 21, aparece como uno de los principales príncipes que resiste los poderes demoníacos detrás de Persia y Grecia. En Daniel 12:1 aparece como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios en el tiempo del fin. En Judas 9 aparece como el arcángel que disputa con Satanás. Y aquí en Apocalipsis 12 como el comandante del ejército celestial. No cabe ninguna duda, hermanos, Miguel es Cristo, el mismo Cristo, el Hijo de Dios, en su papel de defensor de su pueblo. El enemigo no prevaleció y perdió su lugar en el cielo. Dice el verso 10: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cuándo ocurrió esta batalla? Si hemos seguido el hilo, esta batalla ocurre después de que Satanás fue vencido en la cruz. Algunos piensan que se refiere a la rebelión original, pero el contexto muestra que la expulsión de Satanás del cielo se da después de la entronización de Cristo. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos hablan de esa entronización cuando Cristo llega al cielo después de ser crucificado. La cruz fue el momento decisivo. Ahí se mostró realmente quién era Satanás, un mentiroso, un asesino, el acusador del pueblo del Señor. Y desde la caída original hasta el Calvario, recordemos nosotros que entonces el enemigo tenía acceso al cielo. Así lo presenta Job en el capítulo 1 y Zacarías en el capítulo 3. Él es el acusador nuestro ante Dios. Pero cuando Cristo venció en la cruz,
fue excomulgado para siempre del concilio celestial. La frase "y fue lanzado fuera" indica un juicio final. Su autoridad fue quitada. Cuando Satanás hizo que Adán pecara, Adán perdió su lugar en el concilio del cielo y en su lugar quedó Satanás. Desde entonces, desde que Satanás fue lanzado del cielo, Cristo reina como vencedor y el universo entero sabe que el amor triunfó sobre la mentira. Apocalipsis 12 nos revela que la historia del universo es la historia del gran conflicto, pero también es una historia de victoria. El dragón ha peleado con furia desde el cielo hasta la tierra, pero Cristo, Miguel, en Apocalipsis 12, ha vencido al dragón. Allá en la cruz del Calvario el enemigo fue derrotado y muy pronto el conflicto llegará a su final. Se cuenta que en una de las batallas dirigidas por el duque de Wellington, parte de ese ejército comenzó a retroceder. El cansancio y el miedo se extendían entre los soldados, hasta que de pronto uno de ellos levantó la vista y vio al duque de Wellington. Allí, entre el humo y el ruido de la guerra, el propio duque estaba combatiendo a su lado. El soldado, con voz fuerte y jubilosa, gritó: "Más me gusta ver la cara del duque que a toda una brigada". Aquellas palabras corrieron como fuego entre los soldados y comenzaron a gritar: "El que nunca ha sido derrotado ni lo será está con nosotros". Aquellos hombres, antes abatidos, se levantaron con un nuevo valor y vencieron la batalla. Querido hermano, querido amigo, no es el duque de Wellington, es Cristo Jesús el que camina entre nosotros, el que nunca ha sido derrotado. Y que a los salvadoreños les gusta el fútbol, ¿verdad? Yo soy de esos salvadoreños raros. A mí, hábleme de fútbol y para eso mejor juguemos chibola. A mí solo me gusta ver de fútbol un partido, solo uno, cada 4 años, la final del mundial. Y no me importa quién llegue a la final. Ese es el único. Si acaso tengo tiempo, veo ese partido. ¿Y saben ustedes a qué equipo le voy yo cuando están jugando? Como yo no sé de fútbol, yo le voy al que va ganando. Como dicen los salvadoreños, ¿te crees que soy dundo que me voy con el que va perdiendo? Imagínense lo siguiente. Está jugando, 2 equipos están jugando. Y usted tiene que decidir a cuál equipo le va. ¿Al equipo de Cristo o al equipo del diablo? Le cuento, ya solo faltan 10 segundos para que el partido termine y usted tiene que decidirse. ¿Cómo va el marcador? El marcador va 50,000 goles a 0 a favor de Cristo. Y solo faltan 10 segundos. Y 50,000 a 0. ¿A cuál equipo le va a ir usted? ¿Crees que vale la pena seguir siendo del equipo perdedor? No seas del equipo perdedor. No seas de Satanás. Jesús en una ocasión dijo: el que no es conmigo y el que conmigo no recoge, barra. En la salvación no existe el neutro. El neutro, decía un hermano allá en mi pueblo, solo en la caja de los carros estándar nada más. No, mire, es que yo pues estoy así, pues no sé, no soy del Señor, pero tampoco del diablo. No. Si no eres de Cristo,
automáticamente por default eres del diablo. Ay, hermano, ¿cómo usted se pone a decir esas cosas? Es que eso es así. Jesús lo dijo. En esa terrible guerra, o eres del dragón o eres de Cristo. ¿De quién eres tú? ¿A quién le pertenece tu corazón? Quizás hoy te sientas que tus fuerzas se han agotado, que el enemigo te supera, que tu fe tambalea. Yo te aseguro que a más de uno de los que están aquí, primero hablo con mis hermanos, los que ya están bautizados, el diablo le dice: ¿y para qué vas, hipócrita? Mira lo que el hermano Nafri ha dicho: te restriegas así tu pecado y todavía sigues yendo. Si eres un hipócrita, no tienes fuerza para dejar esa otra mujer, no tienes fuerza para dejar ese otro marido, no tienes fuerza para ser fiel, y de paso eres haragán, ni la obra misionera haces. ¿Para qué vas? Pero yo te felicito. En toda tu debilidad, tú estás aquí. Decide ser del equipo ganador, mi hermano. No te dejes vencer. Levanta tus ojos, porque Cristo, Miguel, el gran príncipe, está en la batalla con su pueblo. Así lo hemos aprendido. Apocalipsis, Jesús lo presenta: y siguen al Cordero por donde quiera que va, y camina entre los candeleros. Dejen de ver al Cristo de Apocalipsis como el Cristo lejano. El Cristo del Apocalipsis es un Cristo cercano, personal, poderoso. Es Miguel, el gran príncipe. ¿Estás del lado de Cristo? Hoy el cielo te invita a tomar posición bajo la bandera del Cordero. Entrega tu vida al Señor. Cuando la batalla arrecie, recuerda estas palabras de Romanos 8:31. ¿Ha arreciado la batalla por tu vida? Quizás haya tu familia en tu país está sufriendo y tú no puedes hacer nada. ¿Cuántos de tus parientes ya murieron y tú no pudiste ir? Quizás ya deportaron a uno de tus hijos, o a tu padre, o a tu madre. Qué difícil es, ¿verdad? Quizás crees que no puedes dejar el pecado. Pero recuerda Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero finalizar esta noche con una oración. Y esto es para todos, amigos y hermanos. Y aquí hay espacio para el que quiera. ¿Quién se quiere poner del lado de Cristo y decirle: aquí estoy? Pasa adelante para que oremos.